Lo llamaban el loco que habla. Por supuesto, no por casualidad. Faustino hablaba y hablaba mucho, y con todas las cosas, con todo lo que tú pudieses imaginar. Todo el día conversaba, y no de cualquier cosa, sino de temas que él decía que eran importantes. En el pueblo lo conocían desde siempre, y siempre había sido así. Ya desde muy pequeño lo veías pasar tiempo charlando con una baldosa, con el agua de la fuente, con unas de las mesas del bar del Quique, con la escalera de la iglesia. Faustino no solo conversaba con estas cosas, por llamarlas de algún modo, también lo hacía con las personas. Su mayor don era su forma de escuchar. Este hecho hacía que en el pueblo fuese más tolerado. Podía pasar horas y horas escuchando, y lo hacía realmente muy bien. Las personas sentían un enorme agradecimiento cuando Faustino los escuchaba, y en algunas ocasiones les decía unas palabras que resultaban ser de gran alivio para ellos. Para él, escuchar era un acto muy especial. Faustino conocía del accidente que María, la alcaldesa, tuvo en la calle y de lo mal que lo pasó. Gracias a ese evento consiguió averiguar que su marido le era infiel. También sabía del susto de la señora Pilar cuando salía de la peluquería y que pudo recuperar su dinero tras atrapar al ladronzuelo responsable antes de que huyera. Existían más historias que nuestro protagonista conocía, y todas, a pesar de la incomodidad inicial, resultaron solucionarse de la mejor manera para los afectados tras charlar con él. Era muy interesante observar cómo cuando Faustino escuchaba a alguien, él dejaba de ser el loco que habla para convertirse en Faustino a secas. En cambio, cuando conversaba, y como dije al principio, conversaba con todo lo que se encontraba, se convertía instantáneamente en el loco que habla. A Faustino aquello le tenía maravillado. Para él, que los demás no escucharan lo que las cosas o lo que no tenía cuerdas vocales tenía que decir, no quería decir que eso no se comunicase. Simplemente significaba que no se habían tomado el tiempo para darse cuenta. Estando sentado un día en la fuente de la Plaza Mayor, se quedó absorto mirando el agua. Ella, el agua, le invitó a refrescarse los pies mientras charlaban, y Faustino accedió. Se quedó un rato allí, disfrutando de la sombra y del contacto de aquella agua fría y transparente en la piel. Era tan interesante la conversación que tenían que decidió quitarse el pantalón y la camisa y meterse completamente en la fuente. Aquello estaba prohibido, más que prohibido, prohibidísimo en el pueblo. Algunos que lo conocían le llamaron la atención. «Faustino, sal del agua». Otros, los que solo sabían de oídas de él, se miraban y susurraban asqueados. «El loco ya lo ha vuelto a hacer. Ahora seguro está hablando con algo, siempre dando la nota». Mientras tanto, Faustino seguía conversando con el líquido, y a ratos de él solo se veían los pies o las manos. No tardaron más de 5 minutos que aquella hermosa sensación para Faustino fue detenida por Tomás, el nuevo gendarme del pueblo. Lo sacó de repente y sin aviso. Faustino sintió una sacudida, sin entender qué pasaba. Por suerte, el agua seguía hablándole delicadamente en la piel, y eso tranquilizó mucho a Faustino. De su boca solo salieron unas palabras. «Yo solo estaba hablando con el agua y me dejé llevar». «¿Hice algo mal?», preguntó mirando a los ojos a su interlocutor. Y Tomás, el nuevo gendarme, empezó a hablar, a contarle qué había hecho mal, a contarle lo que estaba prohibido en aquel pueblo y cómo eran las leyes sobre las fuentes públicas. Entonces, y dejándose llevar por sentirse plenamente escuchado, le contó cuando su mujer lo abandonó y lo mal que lo estaba pasando aquellos días. También lo duro que estaba siendo no poder ver a sus hijos tanto como le gustaría, y cómo seguía enamorado de su mujer hasta las trancas. Faustino lo escuchaba, como siempre lo hacía. Luego, tras eso y ante la expectación de todo el pueblo, Tomás no multó a Faustino. Le tendió una toalla que tenía en el coche y le invitó a merendar en el bar de Quique. Un bocadillo grande de jamón y una Coca-Cola. Vamos,
lo que más le gustaba a Faustino después de mantener una buena conversación. Así pasaron juntos toda la tarde. Tomás abriéndose como nunca lo había hecho y Faustino escuchando. Los vecinos que lo conocían lo vieron y lo entendieron. Sabían lo que estaba pasando. Ellos también lo habían experimentado. Faustino, tras aquella confesión de sentimientos de Tomás, le contó un pequeño secreto. Le dijo que aquella había sido la única manera de llamar su atención antes de que fuese demasiado tarde, y que necesitaba darle un pequeño recado que el agua tenía para él. Ella había escuchado una conversación privada el día anterior de su mujer al teléfono, que justo había pasado por la fuente a refrescarse. Escuchó sobre sus dudas, de lo enfadada que estaba con Tomás por lo orgulloso que era, y que en el fondo no quería firmar el divorcio porque aún lo seguía queriendo. Todo aquello a Tomás, entre incrédulo y sorprendido, le hizo un clic en la cabeza. Se levantó y, agradeciéndole a Faustino todo lo que había pasado esa tarde, se fue corriendo a ver a su mujer. Faustino supo que desde ese día Tomás sería un buen amigo para él, como lo eran todos los demás con los que había conversado. Luego se pidió una horchata fresquita y se quedó hasta que cerró el bar conversando con una silla que hacía rato que lo saludaba y que tenía algo importante que contarle.